Muy buenos días una vez más a todas las personas que nos están viendo allí desde las casas, que apenas están conectando, que ya están conectados, que nos han saludado. Dios es bueno en todo momento, en cada tiempo y en cada circunstancia. Al momento en el que llevamos, espero que usted haya podido alabar, glorificar el nombre del Señor, que usted haya podido cantar, que usted haya podido elevar ese tiempo de exaltación a nuestro Dios. Por eso siempre aprovechamos para saludarle, para bendecirle y decir qué importante que usted pueda congregar, estar allí en esa sintonía para escuchar la palabra del Señor. Y en esta mañana pues hemos dejado un poco en alto la serie del Apocalipsis, y algunos me han dicho por ciertas circunstancias que hemos estado viviendo, y tengo que ser muy dirigida a lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Y hoy quiero hablar: el proceso no es para siempre. Dejamos nuevamente Apocalipsis un tiempo para allá, quieto, pero sé que muy pronto vamos a retornar nuevamente a nuestra serie, esta serie que ha sido fascinante, que ha sido maravillosa, que sé que ha impactado muchas vidas, a muchos corazones. Pero hoy quiero tocar esta parte del proceso no es para siempre. En la primera parte hablamos acerca del el gran sueño de Dios, o el sueño de Dios, y está representado en la vida de José. Muchos nos han predicado de José, nos han hablado del pueblo de Israel, nos han dicho muchas cosas, y a veces se predica la palabra y parece un sermón muy lindo, muy copiado, muy estructurado, pero muchas veces Dios nos lleva a vivir nuestras propias prédicas. Y conciencialmente, ¿no? Yo no digo, en Dios nunca hay coincidencias, sino hay diosidencias. Y cada vez que yo hablo o suelto la prédica en este lugar, empiezo a vivirla constantemente. Una vez alguien me hacía un chiste muy jocoso, muy íntimo, aquí contándole, y decía: oye, suelta palabra de bendición, palabra de plata, porque a eso sí de una vez. Pero no se trata de hablar de dinero, se trata de hablar del Dios al cual servimos y honramos. Acompáñame a orar en esta mañana, a decirle a nuestro Dios que esta palabra sea llegando a nuestra vida, sea animándote, y puedas hoy, a través de lo que se va a soltar en esta mañana, tú puedas entender que el proceso, la situación, la dificultad no es para siempre. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias una vez más por regalarnos la oportunidad de congregar, así sea virtualmente, en medio de todas estas cosas que se están viviendo a nivel nacional, a nivel, Señor, departamental, municipal, y aún, Señor, en medio de nuestros barrios, en medio de lo que estamos viviendo. Te pido, Dios, que en medio de lo que tú estás permitiendo, hoy hables a nuestro corazón. Sé que esta palabra será una palabra que aliente la vida de muchos, que traerá también una palabra para abrir, Señor, espiritualmente lo que se va a soltar y lo que continúa en medio de esta casa. Padre, ayúdanos a ser entendidos en lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Y te pido, Señor, que a través de ella nos consueles y podamos, Señor, ser afirmados, no en lo que piensa el mundo y lo que llora el mundo, Señor, sino ser afirmados en Cristo, la esperanza gloriosa. Honramos tu nombre, exaltamos tu nombre, damos exaltación al único que la merece por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hemos escuchado siempre la palabra: la noche no dura todo el tiempo. Hemos escuchado la palabra de aunque estemos en medio de la tormenta, pronto terminará. Y son palabras que suenan muy bellas, pero en el momento de vivirlas en nuestras vidas, yo podría preguntar: ¿quién no ha tenido un momento de angustia, de aflicción en lo que vive y en lo que pasa? Muchos podrían decir, no habría ni siquiera uno que dijera: no he vivido un momento difícil en mi vida. Todos en la vida hemos experimentado
situaciones muy difíciles. Y Jesús mismo lo dijo una vez: en el mundo tendréis aflicción, pero hay una promesa que nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y en este tiempo nos hablan acerca de eso y vemos a muchos motivadores, muchos que colocan en sus estados y uno mira y dice: oye, pareciera que tuviera una vida perfecta, que superan las pruebas y las dificultades muy fácil. Me pareciera ser eso. Pero la Biblia está llena de momentos de dificultad, pero con un ingrediente particular. Y es que en medio de cada dificultad siempre está Dios. Vimos el proceso de José. Creo que no hay duda de qué proceso tan difícil. Y fue un proceso que fue individual. No fue colectivo, ¿cierto? Porque fue José solito el que fue vendido, fue José solito el que estuvo en el pozo, fue José solito que estuvo en la casa de Potifar, fue José solito el que estuvo en la cárcel. Bueno, todo el proceso de José, que era el gran sueño de Dios, que estuviese en lugar de autoridad, fue un proceso individual. Ahora pasa del proceso individual al proceso colectivo. Y ya cambia la cosa. Sí, ya José deja de estar de ese proceso individual y ahora empieza el proceso colectivo. ¿Y por qué hablo del proceso colectivo? Porque empieza el proceso con el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? La orden, quiero que recordemos la orden, era que ellos estarían en la tierra prometida, que sería Canaán. Y esa palabra, quiero empezar a decir, hay que recordar las palabras iniciales. Muchas personas olvidan lo que Dios les ha dicho a través de los siervos, de los profetas, a través de cómo Dios les habla. Y olvidan, y esto marcará un rutero. Yo quiero que usted entienda eso. Debemos recordar la palabra, porque la palabra será el rutero para saber cómo se moverá el proceso, aun sea colectivo. Dijo, soltó, tarrado de sabiduría. Dependiendo la palabra, te va a marcar cómo será el proceso, tanto individual como colectivo. ¿Por qué lo digo? Estuve estudiando y miraba el proceso individual de José, y todo ese proceso, usted y yo sabemos cómo fue. Para llegar a ser este administrador en autoridad, ¿cierto? La palabra era que estaría en lugar de gobierno y de autoridad. Y dependiendo de esa palabra, vino el proceso para José para estar listo. Ahora, dependiendo la palabra, viene el proceso colectivo. La orden fue en Génesis capítulo 12, y vamos a recordar la historia de Abraham. El versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La orden para este hombre era: vete de este lugar a la tierra que te mostraré. ¿Hay algo sobrenatural ahí? No. Una palabra diciéndole: muévase del lugar que yo le voy a mostrar. Y ya. No vamos a, no, que mira, que estaba acomodado. No. La palabra, ¿cuál era? Muévase a la tierra que yo le voy a mostrar. En el verso 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. En el verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La orden era: salga y yo le voy a mostrar dónde va a estar. Ahora llega, él se mueve, ¿cierto? Se mueve, y en el verso 7 le muestra, Dios le aparece, dice, apareció, y le dice:
¿Dónde es el lugar? ¿Cuál es el lugar? Repítalo ya conmigo. Canaán. Esa es la palabra, Canaán. Ahora, entendido de la palabra de que necesitaba Dios que Abraham, su descendencia, y ahí mismo en el verso 2, quiero que recordemos cada palabra y la promesa para poder entender por qué el pueblo de Israel pasó por el proceso colectivo. Verso 2, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora vienen las promesas. Yo bendeciré a los que te maldicen. Pero lo primero de la palabra es, yo te voy a engrandecer en ese lugar, serás una nación grande. Pero, ¿dónde será? ¿A dónde tienes que ir? ¿Cuál fue la palabra principal? Aunque lo reitere tantas veces y todo esto. Pero quiero que quede claro. Porque cuando uno no sabe la palabra, entonces va a demorar tiempo, se va a golpear, no va a entender y lo que va a suceder es que va a sufrir. Entonces la palabra es, ¿la tierra cuál? Le voy a dar un lugar donde va a tener su descendencia. Y no vamos a decir, no, y ahí Abraham no tenía descendencia. O sea, había algo también sobrenatural. Pero sin embargo, vemos que Abraham se mueve y en obediencia a esa palabra que parecía irrazonable e ilógica porque Abraham no tenía hijos, no había descendencia. Pero sin embargo, en la ilógica, él obedece a Dios y Dios trae respuesta diciéndole, mostrándole, no duró 3 ni 4 años, apenas se movió, Dios le mostró dónde era la tierra. Entendidos ahí, viene la vida de José, que es una historia fascinante que ya la miramos. Génesis 42, versículo 1. Ya no nos habla de Abraham, sino su descendencia, Isaac y el nieto, Jacob. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué me están mirando? ¿Sí? Ahora dice, y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Ahora, el Jacob dice, para preservarnos, para que no muramos, es necesario que estemos temporalmente o que vayamos temporalmente a Egipto. No era el lugar de la estadía permanente. Vayan a Egipto porque he oído, ¿cierto? Compren allá para que no muramos. El Egipto era un lugar temporal. La orden era la tierra prometida. Génesis capítulo 45 nos sigue hablando de José. Versículo 2 hasta el 8. Entonces ya me habla de José. Se dio a llorar a gritos, oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, lea por favor allí en su casa, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros en posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Para qué Dios envió el proceso de José, que era individual, pero que sirvió para una bendición colectiva, que era preservar al pueblo de Israel? Así que Egipto era un lugar permanente, no, era un lugar
temporal. Y esta era la palabra, esta era la promesa, ¿cierto? Egipto temporal, no permanencia constante, porque hemos recibido la palabra aún desde nuestro Padre que tendríamos la tierra prometida, que se llama ¿cómo? Canaán. En Génesis capítulo 50, ya sabemos por qué José pasó eso. En Génesis capítulo 50, versículo 5, por favor. Dice: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que yo voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra ¿de dónde? De Canaán. Está hablando de José, está hablando de su padre Jacob. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. En el versículo 13 y verso 14 dice: pues lo llevaron sus hijos a la tierra ¿de dónde? De Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredades, sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manreb. Y volvió José a Egipto, él, sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Se devuelven a la tierra prometida y entierran a Jacob. Pero, ¿por qué José no se devuelve con sus hermanos a esa tierra? Buena pregunta, ¿no? Si la orden de Dios siempre fue que Egipto sería un lugar temporal para preservación, más no la tierra prometida. Aquí ya nos cambia el panorama. Ahora empieza el no recordar. Pónganme atención acá. El no recordar la palabra tiene que sí o sí traer el proceso colectivo. ¿Cuál era el orden de Dios? ¿Cuál era la orden de Dios? Tierra prometida igual a Canaán, ya lo habían entendido. Y aún a Jacob lo devuelven para allá, los huesos, los restos. Pero ellos no. La descendencia de Abraham se había quedado en Egipto. Éxodo capítulo 1, del 1 al 7. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, todas las tribus: Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Murió José, todos sus hermanos, toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ahora, ¿estaba la promesa cumpliéndose de parte de Dios? Sí. Yo haré de ti una nación grande, te multiplicaré, te bendeciré y serás bendito. Aquí en el verso 7 se está cumpliendo parte de la palabra de Dios que no le cuadra de Génesis capítulo 12. La tierra de Canaán, ¿en dónde era que iban a fructificar, multiplicar, sería llena la tierra? Según la palabra para esta familia, la tierra prometida. Pero ellos estaban cumpliendo parte de la palabra, pero habían olvidado el eje principal de esta palabra, la tierra prometida. Toda la generación, dice toda y toda aquella, murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea que se levantaron nueva generación y se acomodaron. Porque en Egipto estaban cómodos. Y siempre cuando nos quedamos cómodos y se nos ha olvidado la palabra, Dios tiene que hacernos un remesoncito para que volvamos a retornar al camino al cual Él dio la visión. Y allí es donde empieza el proceso global o colectivo para que se siguiera escribiendo la historia de Israel, porque la historia de Israel no era para ser escrita en Egipto. Dios usó a Egipto como un temporal para preservación del pueblo, mas no para tierra prometida. Creo que usted lo entiende. Y Dios tuvo que sumergir
al pueblo en un proceso colectivo para que pudieran conocer a Dios y pudieran encaminarse a cumplir la palabra. Hay que tener en cuenta que de hacer una nación grande se estaba cumpliendo. ¿Dios estaba cumpliendo? Sí. ¿Quiénes eran los que no estaban cumpliendo? El pueblo. Dios dijo, yo te multiplicaré, te bendeciré, haré de ti una nación grande. Y aquí va bien. Y la otra parte era de ellos, muévete a la tierra prometida. Pero ellos se quedaron quieticos. Y esta generación necesitaba sí o sí conocer a Dios. Lo primero para ellos es desacomodarlos en su comodidad. Dios tiene a veces que quitarnos la comodidad para que empecemos a volvernos a Él y podamos entender lo que Él quiere hacer en nosotros. Hay dos escenarios. El de Dios y el que parece oposición versus el enemigo. ¿Por qué? Yo quiero que usted mire ahí mismo. En el verso 8 dice, entonces, Éxodo 1:8, entonces, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea que Dios cumplió esta preservación. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El mismo enemigo reconoce que Dios está cumpliendo la palabra, la multiplicación. Y dice, vamos a atacar la promesa que Dios hizo de multiplicar, pero al mismo tiempo Dios está permitiendo el escenario para que ellos salgan a hacer la palabra completa. Otra vez, el enemigo, ¿qué hace? Usa las promesas que sabe que son de Dios para desestabilizar lo que Dios ha puesto. Pero aún en medio de ese caos, Dios lo está permitiendo para que la palabra se cumpla en su totalidad. Si ellos siguen multiplicando y quedándose tranquilitos, siguen en Egipto. Pero Egipto, o aún Dios permite esto en Egipto para que el pueblo salga a hacer lo que Dios le mandó a hacer. A cumplir el propósito eterno. Para que se escribiera Josué, para que se escribiera la historia de Moisés, para que todo esto sucediera. Me parece terrible que hubiese pasado por causa del mismo pueblo, un proceso colectivo. ¿Cuál fue el proceso colectivo? Ya no está José, que fue individual y que llevó a todos allí para preservación. Él se muere y cumplió su propósito. Ahora el pueblo no lo entiende y tiene que ser metido en un proceso colectivo. ¿Cuál fue el proceso colectivo? El verso 11 me dice cuál fue el proceso, ya no para José, sino para todos. Pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. O sea, los pusieron a trabajar. Tributos, los oprimieron. Pero dice el pero en el verso 12, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. La palabra y la promesa de Dios estaba latente. Sí, ¿qué es lo que Dios estaba diciendo? Salgan de ahí. ¿Y salían? No. Y decían que el pueblo tenía miedo, Egipto tenía miedo a Israel. Ahora, el proceso colectivo no fue que unos trabajaron y otros no. Dice, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza.
Amargaron, el verso 14 dice, su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Ahí fue un proceso individual. No, fue un proceso colectivo para el cumplimiento de la palabra. En este mismo capítulo, o más bien en el mismo libro, Éxodo capítulo 2, aparece en escena el llamado Moisés, verso 23 y verso 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, o sea, un proceso colectivo, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál era el pacto? La tierra prometida. Pero aún seguían allí y gimieron, Señor, ahora sí queremos. A veces nosotros como que nos gusta que nos zarandeen feo. Y ahora sí, Señor. Y así estaba el pueblo. ¿Qué les costaba en el tiempo que eran, dijo, amigos chéveres, devolverse? ¿Por qué? Uno preguntaría, ¿por qué? Pero en Éxodo capítulo 3, versículo 7, Dios ve la aflicción. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahora entra en escena el mayor, Dios. ¿Pero por qué entra en escena Dios? Porque esta gente no había hecho lo que Dios les había ¿qué? Mandado y ordenado. Dios dice que sí escuchó el clamor del pueblo. En el verso 14, ahí todo este capítulo 3 nos habla del llamamiento de Moisés. Dice, y en el verso 14, respondió Moisés a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió, ¿a quién? A vosotros. Verso 17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra otra vez. ¿Sí ve que no estoy diciendo que los multiplicará, los bendecirá, no? ¿Cuál es el problema? La palabra que está cumplida a medias. El cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra otra vez que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Ahora Dios da o lanza otra palabra, que los va a sacar y dice que van ya a estar, no están, en el presente no están oprimidos, están esclavizados. Pero la palabra y la promesa es que ellos estarían ¿en dónde? Ya adorando, haciendo sacrificios en el desierto. ¿En el temporal es así? No. ¿Cómo es el temporal? Están en angustia, están afligidos, están oprimidos, están clamando, diciendo, Señor, por favor, ayúdanos. ¿Es un proceso colectivo? Sí. ¿Están siendo afligidos? Sí. Ahora, ¿cuál es la palabra? Yo quiero que usted la recuerde. Y porque a veces olvidamos lo que Dios nos dice. ¿Cuál es la palabra? Y en la palabra es que tenemos que descansar. Irán de camino 3 días y que Dios los va a salvar. Y vuelve y les recuerda, los voy a llevar a la tierra prometida. ¿Es así o no es así? Pero mire, Dios mismo le dice qué va a pasar a Moisés sin haber ido todavía al pueblo de Israel, allá en Egipto. Verso 19 dice, mas yo sé que el rey de Egipto lo va a dejar ir rapiditico. Dice, no os dejará ir sino por mano fuerte. Dios empieza a dar dirección a Moisés para que la palabra se cumpla.
Pero yo extenderé mi mano. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Él? Dice que extenderá su mano y va a herir a Egipto con todas sus maravillas que hará en él, y entonces los va a dejar ir. O sea, le está diciendo todo lo que va a pasar. Sí. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no se vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina, mejor dicho, de todo. Y van a despojar el pueblo de Egipto. Ya hay una palabra nueva para caminar, para cumplir la primera. ¿Cuál es la palabra primera? Así lo repita todo el servicio, en medio de la enseñanza. ¿Cuál es? La tierra prometida. Y ahora le da instrucciones a Moisés, le dice, no lo van a escuchar, yo lo voy a sacar con maravillas, con no sé qué, van a salir llenos y van a ir al lugar que yo les prometí. No lo va a sacar usted, Moisésito, lo voy a hacer yo. ¿Es así o no es así? Pero en Éxodo capítulo 6, Éxodo capítulo 5, por favor. Versículo 17. Mire lo que hace va Moisés allá ante el faraón, y recuerde que es un proceso colectivo. Y respondió, el faraón le responde al pueblo, ¿están ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decir, vamos y ofrecemos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajar. No les voy a dar paja y voy a entregar la misma tarea. Y habéis de entregar, la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo a la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, porque era un proceso colectivo, cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron, mire, Jehová sobre vosotros juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndonos la espada en la mano para que nos maten. Moisés estaba simplemente obedeciendo ¿a quién? Y mire cómo le paga al pueblo. Era un proceso colectivo. ¿Era culpa de Moisés? No era culpa de Moisés. Antes Moisés se había devuelto porque él estaba por allá bien tranquilito pastoreando ovejas. Y sin embargo, él se vino a obedecer la voz de Dios para que el pueblo, en medio del proceso colectivo, cumpliera la tarea y el propósito eterno que era la tierra de Canaán. En el verso 22 me parece muy tremendo. Dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, mire lo que dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Muchos han dicho, Señor, ¿por qué me afliges? Ya, ¿para qué me enviaste? Y todos creo que en algún momento de tristeza, de angustia, de aflicción, Señor, ¿qué pasa? Mire, verso 23 dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, han afligido más a este pueblo y tú no has libertado a tu pueblo. O sea, antes está peor. Y no dijiste que lo iba a hacer, entonces ¿qué pasó? Pero mira la respuesta de Dios, que consuela el corazón de Moisés y como que le da ánimo y aliento. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Y yo quiero que esa palabra quede en usted. Porque con mano fuerte los dejará ir. Volvió y le recordó la palabra. Con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, Isaac, Jacob, vuelve y recuerda la misma palabra, la inicial, como Dios omnipotente, que es que todo lo puedo. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles, ¿qué? La tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído, o sea, Dios no está diciendo que está sordo. Dice, yo he oído el gemido de los hijos de Israel.
a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿De qué se acordó? De la palabra que él soltó. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. No fue ni Moisés ni Aarón, fue él. Dice: y os libraré de su servidumbre. ¿Y qué más dice? Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Cuando tenemos aflicción, tenemos dificultades, no podemos escuchar la voz de Dios, la palabra que Dios está soltando sobre nuestras vidas y las promesas, porque nos recuerda que quien lo hace no es usted ni yo, sino Dios. ¿Qué es lo que usted tiene que recordar? Yo creo que ya usted puede sacar su conclusión de la enseñanza, la palabra. Y sobre esa usted tiene que caminar. Ya Dios está diciendo que no está sordo, que Él ha visto la aflicción y que Él va a liberarlos. Porque era un proceso individual, no, era un proceso colectivo, todos estaban sufriendo. Aún buscaban al pueblo de Moisés, que era como el portavoz de la palabra, el mensajero, y le dijeron: no, ahora nos está yendo peor. Pero en medio de eso, Moisés se despacha con Dios y le dice: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a escuchar? ¿Hasta cuándo tu misericordia? ¿Hasta cuándo, Señor? Mire, estamos peor. Yo solté y que empecé a caminar en medio de la palabra y mire. Pero Dios vuelve y le recuerda y le dice todo el plan. Y ahí empieza a escribirse la vara de Aarón, la plaga de sangre, la plaga de rana, todas las plagas se empezaron a cumplir porque fue el rutero, el plan que Dios tenía trazado para el pueblo de Israel, pero en medio de cada milagro que veíamos, que es en medio de cada plaga para el pueblo de Egipto, Dios le estaba mostrando versus Egipto, versus pueblo de Israel, cómo Dios obra. Mientras plagas caían en el mundo alrededor de ellos, el pueblo de Israel iba saliendo victorioso. Amén o no amén. Yo espero que usted allí pueda decir amén en el espíritu, que Dios es nuestro guardador. Y así duran lo que conocemos, la muerte de los primogénitos, la Pascua, todas estas señales y hazañas que tú y yo conocemos. Llega Éxodo capítulo 13. Versículo 17. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Hay un cumplimiento de una palabra. Dios dice que los iban a echar y los echaron. Ya están en camino de 3 días para caminar a la tierra prometida. ¿Dios estaba cumpliendo? Sí. Pero ahora se levanta un escenario colectivo de un proceso temporal, mas no eterno, ¿cierto? Que iba a durar toda la vida ahí, si no era temporal, que era muy angustiante. ¿Para quién? ¿Solo para Moisés? No, para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la misma palabra, aquí sigamos leyendo por favor, dice: subieron, versículo 19 ya, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. O sea, hasta José les cantó la zona. Les dijo: Dios les va a visitar porque ustedes van a quedar aquí acomodados. Él ya había entendido su proceso y ya no estaba. Digo, pero cuando eso pase, por favor, no me vayan a olvidar aquí, porque yo debo ir también a la tierra prometida. Así sean mis huesos. Y dice
que partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante. ¿Dónde iba Dios? Dice, delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó. Mire tan lindo esto. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios iba delante de ellos, guiándolos en cada momento, en cada decisión, para que cumplieran el propósito eterno. ¿Cuál era? La tierra prometida. Ahora, viendo ahí a Dios guiándolos, es de humanos, se empieza a escribir Éxodo capítulo 14. ¿Y qué pasa con Éxodo capítulo 14? Habló Jehová. Mire que Dios le dice a Moisés. ¿Qué le dice? Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Midot y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. ¿Por qué? Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo les dijo que los iban a ir a perseguir. ¿Lo dijo o no lo dijo? Le dijo: mire, va a pasar esto. Va a pasar esto. ¿Y para qué le cuenta Dios eso a Moisés? ¿Para que tengan miedo? ¿Estén afligidos? No, para que estén confiados en la salvación de Dios, porque él ya había soltado una palabra que estarían ¿en dónde? En la tierra prometida. Ahora, le sigue diciendo: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón, él llevándose los créditos, y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón, o sea, empezó a cumplirse la palabra. Sí. Dice aquí que el corazón de Faraón se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó ¿cuántos? 600 carros escogidos. O sea, el pueblo era ancianos, niños, y cogieron, o sea, estaba todo lo más imposible, lo más complicado. El pueblo de Israel era un pueblo de pasto, agricultor, de ovejas, no de guerra. Dios manda a libertar el pueblo de Israel a través de un anciano, que era un pastor de ovejas, que no tiene ni idea de guerra. Y se levantan contra ellos un ejército de 600 carros escogidos, escogieron lo mejor, como si Israel se pudiese defender. ¿Sí ve la lógica de esto? Y todos los carros de Egipto y los capitanes todavía sobre ellos, o sea, gente preparada para regresarlos. Pero aunque el enemigo quería regresarlo nuevamente a Egipto, la palabra eterna era que ellos estarían en Canaán. ¿Y qué prima? La palabra del enemigo, que aun cuando se levante con 600 carros para devolverte, ¿qué prima? La palabra que Dios ha soltado siempre sobre tu vida. Eso es lo que debe primar. Y dice que Dios endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto. ¿Y sabe para qué lo endureció? No solo para mostrar su gloria, sino para aniquilarlos. Para que no estorbara más en el plan eterno que Dios tenía con el pueblo de Israel. Porque en donde estuviera los iba a perseguir. Y Dios lo que hizo fue aniquilarlos. Dice: y le siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería, carros de Faraón, su gente de a caballo, todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová.
volvieron a sentir miedo del proceso colectivo. Y ahora nos van a devolver. Y ahora sí que yo me imagino que empezaron a pensar. Y ahora nos van a triplicar la carga. Y nos dieron tesoros y ahora nos van a golpear. No. Ay, Dios mío, por favor, ayúdanos. Y dijeron a Moisés, verso 11. Y empiezan a decir palabras que no deben soltarse en la boca de alguien. No, la queja, no habría sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Que nos has sacado de Egipto? ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál era la promesa de Dios? Van a estar allá. El proceso era colectivo, sí. Estaban sufriendo todos, tenían angustia todos, sí. Pero todos necesitaban ver y entender al Dios al que sirven. No solo Moisés. Moisés ya obedecía. Moisés ya había tenido un encuentro real, genuino, auténtico. José ya había hecho historia. Ahora necesitaba que el pueblo de Israel hiciera historia con Dios. Y necesitamos como congregación hacer historia con Dios. Quizás ya no es el pueblo de Egipto, ya no son las plagas de las ranas, porque ahora será un escenario de una empresa, será un escenario de una enfermedad, será un escenario de economía. Ya no es el mismo escenario, ya no nos van a poner un foso de leones, un lago de fuego para echarnos, porque si no maldecimos y negamos a Dios, entonces nos van a meter. La Biblia sigue escribiéndose, aún haciendo historia, Dios en nuestras vidas, quizás cambiando el escenario como estos, pero se sigue escribiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ya no es el león físico, quizás es la dificultad en casa. Y decimos, queremos hacer historia. Y muchos dicen palabritas lindas. Pero esta gente escribió historia sufriendo y metiéndose con Dios y creyéndole a Dios en todo. Los egipcios estaban detrás de ello. Y el verso 12 dice, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy. No dice que mañana, ni en 3 días, ni en el año que viene, hasta que Cristo vuelva. No dice hoy con vosotros. ¿Quién lo va a hacer? Dice, Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los vas a ver. ¿Sí ve? Por eso Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón para quitarlos del camino. Jehová no dice que va a pelear Moisés ni Aarón con la vara y le va a dar palazos. A ver. ¿Sí dice eso? Y va a salir allá, venga a ver, egipcios, lo maldigo y ranas. Dice, no, Jehová peleará por vosotros y ustedes estén con la chalón. No es fácil. Estén tranquilitos, así como cuando se toma un tecito de hierbabuena, de eso de valeriana. Pero no necesitamos llenarnos de valeriana ni de tecitos, sino de verdad estar depositados en Dios. ¿Es fácil? Yo les digo, no es fácil. Pero sí es posible caminar en medio de la dificultad, en el foso de los leones, en el lago de fuego, en diferentes circunstancias, si Dios está con nosotros. Si Él dio la palabra, Él la cumplirá. Digo amén o no amén. Yo espero que ya no esté en el Espíritu, esté diciendo amén. Y dice, Jehová dijo otra vez a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Uno dice, pero Señor, ¿cómo es eso ilógico? Atrás vienen los egipcios y adelante está el mar. ¿Cómo vamos a marchar? Y a usted leía ahí, yo más o menos estaba leyendo y decía que fue de noche la persecución. O sea, para colmo de males,
Estaba oscuro. ¿Para dónde iban a correr? Y Dios dice, caminen. Porque en medio de lo imposible, Dios abre camino. El mundo te dirá, te vamos a matar, si se acabaron tus sueños, fuera del trabajo que estabas temporal, esto. Pero si Dios dijo, Dios lo hará. ¿Es fácil? No. Nosotros pensamos y leemos, la historia de David, la historia de Daniel, la historia de José, pero ellos en su momento de los escenarios que se tuvieron que levantar en sus temporales, vieron la mano de Dios porque se depositaron en él. Nuestros escenarios han cambiado, ya no hay foso de leones, ya no hay orcas, ¿cierto? Ya no hay fuego allá que nos vayan a chamuscar, ni nos van a vender como esclavos por servir a Dios, por no negar nuestra fe en esta parte de Sudamérica. Pero quizás será tu esposo, tu esposa, la casa, el hogar, el negocio, que sea el león, que sea el foso de los leones, una enfermedad incurable, una enfermedad donde el médico dice probabilidad cada vez. Pero en medio de la tormenta o en medio de la noche donde te están persiguiendo para acabarte, Dios dice avance. A ver, uno dice, pero Señor, ¿cómo avanzar? Al frente del mar. Y el mar no es un río, es el mar. Y atrás de los egipcios con 600 carros ungidos con capitanes. ¿Tiene lógica eso? En la lógica nuestra, eso tiene lógica. No, eso es ilógico. Pero en lo ilógico, Dios lo hace lógico. Marchen. Y le dice a Moisés, ¿y tú? ¿Qué le dice a Moisés? Alce la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y en el proceso colectivo todos van a entrar. Ya para ser salvados. ¡Wow! Tremendo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Sonaba lógico eso? Moisésito, ponga la vara, crea, para que entre el pueblo en medio de la noche y se salve. Tranquilito, Moisés, solo obedezca. Moisés había obedecido. ¿Y qué hace él? Dios vuelve y le dice en el verso 17, he aquí, otra vez le dice, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que lo sigan. Pero yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Para qué? Para protegerlos mientras ellos avanzaban. ¿Cómo estaba Dios guiándolos, cierto? Ahora se hace a las espaldas para que ellos puedan avanzar y no haya impedimento en el avance. No sé si se está entendiendo esta palabra, necesitamos es caminar, que Dios se encarga de aún de guardarnos y de cubrirnos. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. ¿Cuándo fue la huida y todo? En una noche. O sea que fue la horrible noche para el pueblo de Israel en proceso colectivo. Pero el pueblo olvidó la palabra. Si hubiera sido un pueblo recordador de la palabra, y yo no critico a Israel, porque muchas veces nosotros hemos sido ese Israel, que está en la noche, nos están persiguiendo, todo está en contra, no hay por dónde pasar, los pronósticos son equivocados, están diciéndonos que aquí se acabó todo, que ya no hay para dónde avanzar. Dios está diciendo lo ilógico, avancen, que yo les estoy alumbrando y que les estoy cuidando atrás. Y que yo abro el camino. ¿Lo abrió Moisés? No, simplemente hizo la varita como si fuera una vara mágica. ¿Qué fue lo que abrió el mar? La obediencia. No me puse a decir, Señor, pero ese palo, Señor, ¿será que sí lo va a abrir? ¿Será que tal cosa? ¿Y qué tal? No hice eso. Simplemente hizo lo que Dios le mandó hacer.
¿Y fue de noche? Sí, para colmo de males. O sea, más aterrador una persecución. Hágase usted la película. Lo están persiguiendo de noche. Y no para llevárselos de amigos, de amiguis. Y el mar, escuche el mar, las olas del mar y todo esto para cruzar, más aterradores. Dice, ay Dios mío, por eso ellos decían, sáquenos de aquí, ¿para qué nos trajo? No, nos vamos a morir. Pero Dios ya les había dicho eso. Recuerda en Éxodo 14, versículo 1 y 2, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que los van a perseguir. Y ellos allá, está llegando el momento de la persecución. ¿Y cómo están? Tranquilos como Dios les dice, Jehová peleará por vosotros y ustedes estén tranquilos. Y dice que extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que el mar, verso 21, se retirase por recio viento oriental. ¿Y usted sabe qué significa el viento recio? El Espíritu Santo de Dios. El viento recio sopló. Viento recio sopló toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Quien abrió lo imposible, porque dice que el ángel de Jehová iba detrás de ellos. Quien abrió fue aliento de vida. Y recuerde que desde Génesis está, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién tuvo el poder para abrir el mar? El Espíritu de Dios, quien sopla aliento de vida. No podemos hacer nada si no somos guiados y dirigidos por Él. Y usted ya lee, porque tengo que culminar mi enseñanza. Usted ya lee y sabe lo asombroso, extraordinario que sucede, que pasa al pueblo y dejan que lleguen hasta la mitad y le dice Moisésito, vuelve y cierre. Y luego vienen los carros del faraón, que usted y yo a veces hemos cantado en una de nuestras congregaciones. Echó a la mar los carros del faraón. Se cantan aún en nuestros tiempos. Pero ¿quién lo hizo? No lo hizo Moisés simplemente, lo hizo Dios. ¿Fue un proceso colectivo? Sí. ¿Duró para siempre? No. Por eso mi enseñanza es, el proceso no es para siempre. Salieron de esclavitud, salieron de proceso en proceso, plaga sobre plaga, porque aunque estaban en Egipto, las plagas las estaban viendo. Pero ellos no fueron tocados en medio de cada plaga, sino vieron la mano de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que recordar, iglesia? Las promesas que Dios ha hecho en nosotros. Y saber y entender que es Dios quien pelea por cada uno de nosotros, que es Dios quien abre lo que es imposible. Porque queremos hacer historia o simplemente hablar una predicación motivacional cortada y pegada del internet, pero nuestra vida no siendo transformada y cambiada al Dios al que decimos predicar. Yo hace poco decía, Dios es un Dios de sanidad y he experimentado la sanidad en mi cuerpo. Y ahora experimentamos esto en la familia y decimos que es el Dios sobrenatural. No sabemos qué vaya a pasar, pero necesitamos entender que Dios no ha dejado de obrar. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Quizás el faraón sean los médicos que nos están diciendo un dictamen todos los días equivocado detrás de nosotros y no hay para dónde avanzar, no hay avance, pero Dios está abriendo el mar diciendo avancen y estén tranquilos y vean mi salvación. Es fácil, como alguien me decía, y tiene una camiseta, es un gran amigo mío, un pastor, y dice, tenga paz, y dice Javier 1:1, pero la ausencia de Dios en nuestros corazones nos hará estar afligidos. Confiemos en Dios. ¿Es fácil? No. Y me asombra el Salmo 3 cuando David lo escribe, estaba siendo perseguido dice, yo me acosté y dormí. ¿Cómo puede uno dormir? Pregunta uno si lo están buscando para mandarlo más allá. Y usted haya dormido tranquilito. Porque nos falta entender quién es el que mueve el barco.
El proceso, querida iglesia, no es para siempre. Muchos han sido introducidos en eso. Pero lo que usted tiene que entender hoy, y por eso dejé Apocalipsis allá en un lado, usted tiene que entender es que quien pelea por nosotros y que en esta generación ya listo por Gigi Ávila, Jorge Rasky, todos esos misioneros y profetas de los tiempos anteriores y Kathryn Kuhlman y Billy Graham y todos estos, ahora esta generación necesita ser sumergida en el río del Espíritu para que pueda entender quién es Dios. Porque esta generación lamentablemente no conoce a Dios. Y para que lo podamos conocer necesitamos ver los milagros y cómo Dios obra. ¿O no es así? Necesitamos saber que es el Dios omnipotente, que Él está con nosotros, que Él nos salva, que Él restaura, que Él sana, que Él hace todas estas cosas. Vaya por los misioneros, los evangelistas que Dios está levantando. Pero en esta generación, sí o sí, necesitamos también experimentar el río de su espíritu. Leemos libros de tiempos de avivamiento. ¡Wow! ¡Qué cosa tan espectacular! Dios no ha cambiado. Pero para que podamos vivir esos tiempos tan espectaculares, necesitamos ser introducidos en el proceso colectivo para poder conocer no a un Dios colectivo, sino a un Dios único, real y genuino en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Lo único que estás haciendo en medio de este proceso no es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo no hago, si yo esto, si yo aquello. Ayúdanos, Señor, a no tener esa queja del pueblo de Israel. Quizás no estamos diciendo llévanos a los sepulcros de Egipto, sino Señor, yo no he matado, yo no he robado, ¿por qué me pasa esto a mí? Y si yo sufro y yo lloro, Señor, ¿dónde estás? Porque en medio de esto lo que tú quieres mostrarnos es el Dios sobrenatural. En medio de esto es mostrarnos el Dios al que decimos servir y honrar. Yo lo único que oro, Señor, es que así como el corazón de Moisés estaba confiado en ti, nosotros también estemos depositados en ti. Que podamos de verdad descansar y estar tranquilos, quietos y ver la salvación tuya. Padre, aquellos que están angustiados por su trabajo, por enfermedad, por un sinnúmero de situaciones. Señor, hay gente enferma, dependiente también de un medicamento. No estoy diciendo que la ciencia sea mala. Lo que estoy diciendo es, Señor, que aún en medio de esto, tú lo que estás queriendo mostrarnos como pueblo y que no hemos entendido, es que tú quieres darte a conocer en nosotros y por eso somos sumergidos muchas veces en estos procesos para que podamos ver la mano de Dios operando. Por eso anulamos, Señor, toda persecución, anulamos todo dictamen, todo lo que ha dicho el hombre, porque la palabra que tú has soltado sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, es la que tiene trascendencia. Silencia todas las voces, Señor, que están alrededor y no nos permiten recibir tu dirección. Aunque parezca tonto la salvación que parecía para el pueblo de Israel, que era levantar la vara, Señor, y tocar el mar, que era algo simple, sencillo, Señor, solo fue un acto de obediencia. Quizás hoy tú no nos estás diciendo que cojamos el palo de la escoba del trapero, Señor, para hacer locuras, pero sí nos estás diciendo obedece, camina, haz esto que parece tonto, sencillo, pero en medio de la obediencia vamos a ver tu nombre, tu gloria manifestada. Padre, gracias porque tu palabra nos consuela, porque tu palabra nos fortalece, porque tu palabra nos llena de esperanza, y eso es lo que nos diferencia del pueblo que no te conoce, del pueblo que somos tus hijos, que te amamos y que te honramos siempre. Toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación sea a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Espero que esta palabra le haya desafiado y le haya traído consuelo y usted pueda descansar, usted pueda estar tranquilo, que en medio de lo que usted pueda vivir, usted pueda tenga paz, tenga chalón, pueda tener esa confianza en Dios, que si lo viene persiguiendo no hay salida. Quien abre el mar, quien tiene la última palabra es nuestro Dios. Y ese es al que usted y yo servimos.
El pueblo de afuera no lo teme, no le honra. Aunque parezca que nos están poniendo más opresión, eso indica que la salida está más pronta. Lo mismo que José. Los oprimían más y más rapidito estaba para mostrarse Dios de una manera sobrenatural y de una forma espectacular. ¿Que se hizo historia? Sí. ¿Que hoy la estamos hablando? Sí. Y así será con nosotros. Haremos historia en esta generación. Que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Esperando que tengan un feliz fin de semana en familia. Por favor, cuídense. Esperando que este mes sea de cielos abiertos sobre su casa, sobre su vida y 1000 bendiciones para todos.